trabajan también en el SIU, en la presentación conjunta, del centro y de... que yo la voy pasando. Bueno, yo para cortar un poco la diversión, no voy a hablar de un tema divertido, así que así bajamos la expectativa. Déjame que voy... No aparece. Bueno, primero vengo un poco en representación del SIU, porque esta presentación la dimos en el taller de San Juan, no sé si tuvieron la oportunidad de estar ahí, pero como el público se renueva, dijimos vamos a darla de vuelta, ¿sí? Y también, bueno, ellos mismos me dieron la posibilidad de estar acá porque me dieron los días de trabajo, si no, no podría estar. Y también vengo en representación de UNICEN, que es un poco el que financia el viaje, así que estoy de los dos lados. Vamos a cumplir los dos roles. Voy a hablar un poquito de Kubernetes en general, en cuestiones de seguridad, algunos conceptos que hay, y un poco para trabajo colaborativo, digamos, de distintos grupos sobre el mismo clúster. ¿Cómo nosotros hemos atacado ese escenario? Primero me gustaría saber si ya saben, si tienen Kubernetes, si han manejado un despliegue. ¿Pueden levantar la mano más o menos? A ver si tenemos... Bien, bastante bien. En el taller éramos muchos menos. Bueno, voy a tratar de ir ajustando más o menos la charla para eso. Usar de referencia las filminas. Bueno, soy Leandro Gómez, ya les dije eso. Estoy trabajando en UNICEN hace 16 años más o menos. En Kubernetes entré hace 4 con el tema este. A mí me encantó, digo, es un tema aburrido, pero me gusta. Y así que, bueno, me dedico casi a full desde hace 2 años más o menos a este tema del clúster. Y en el SIU hace 3 años más o menos que estoy trabajando con esto y, bueno, entré justamente para trabajar con el clúster. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos un poco allá? En SIU tenemos 2 ambientes. Tenemos un ambiente de producción con aplicaciones desplegadas, algunos servicios internos y algunas cosas hacia afuera. Tenemos un clúster productivo y uno preproducción, que es donde se preparan todas aquellas cosas que van a llegar a ustedes después, instalaciones en Kubernetes de todas las herramientas de SIU. Entonces eso lo están preparando en el clúster de preproducción. Y en UNICEN tenemos un ambiente productivo donde ya tenemos unos 80 namespace más o menos. Tenemos desplegado todos los servicios de SIU que usamos, los tenemos desplegados ahí, a pesar de no estar disponibles todavía para todos, pero ya tuvimos el privilegio de poder encarar y resolver unos problemas para poder tenerlos disponibles. Y bueno, todos los otros servicios también tenemos ahí. Y estamos tan encantados con esto que estamos pasando todo lo que tenemos en virtual, si se puede, lo estamos pasando a Kubernetes. La verdad que estamos convencidos con esto. La forma que decidimos de encarar esto, digo decidimos porque lo preparé con mi compañero, ¿no? Gerardo del SIU, era un poco para trabajar en cuestiones de seguridad, y la cuestión de seguridad siempre tiene distintos niveles, ¿sí? Y todos esos niveles van a afectar a la seguridad del clúster. Y el primer nivel que teníamos que nombrar era el nivel de infraestructura, ¿sí? Que aparecen cosas de data center, redes, los nodos mismos, el control de acceso, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poquito de esto, no voy a ahondar demasiado porque es algo que al menos todos sabemos que hay que hacerlo, no quiere decir que lo hagamos, pero seguridad sobre esto tenemos que tener desde ya, así que vamos a hablar brevemente de esto. El siguiente nivel, ahora sí, ya metiéndonos con el clúster, es de administración del clúster, ¿sí? De el control plane, que sería como nuestro nodo master, ¿no? Para llevar una relación con otros clústeres. Los recursos de hardware, accesos de usuarios, ¿sí? Un poco lo que el administrador del clúster hace para darle seguridad. Y acá voy a hacer como una separación. Administrador del clúster me refiero al root, ¿no? A quien pone las reglas de juego. Y usuario del clúster, no a los que acceden a la aplicación, sino usuario va a ser para mí el que despliega aplicaciones. ¿Sí? Estamos pensando en un escenario colaborativo de varias personas trabajando en simultáneo, ¿sí? Sobre este clúster. Luego está el despliegue de aplicaciones, es el otro nivel que hay que tener de seguridad. Estos dos niveles están un poco mezclados, ¿sí? Uno de otro, pero lo que intentamos hacer es, vamos a atacar algunas cosas que aparecen como administradores y otras cosas que aparecen de seguridad
al hacer el despliegue de la aplicación. Acá va a ver cómo gestionar los secretos, aislamientos de aplicación, espacio de trabajo, un poco validación de políticas de la organización sobre el clúster. ¿Sí? La siguiente capa, y esta siempre existió, más allá de dónde desplegamos la herramienta, es el código mismo, ¿no? O sea, si el código no tiene seguridad, no importa todo lo que hagamos para atrás, los agujeros de seguridad los tenemos. No voy a ahondar sobre esto, porque excede un poco, pero en cuestiones de código, obviamente un acceso encriptado a la aplicación, la exposición de puertos que estoy haciendo, ¿sí? Cuanto más puertos expongo, más vulnerable puedo ser. Si uso dependencias de terceros en nuestra aplicación, que las dependencias sean seguras. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado que alguien levanta un WordPress, pone un plugin y lo atacaron el WordPress por el plugin. ¿Sí? Y no importa el clúster que tengamos, no importa el datacenter como tengamos seguro, si ponemos un plugin que está malo, vamos a decirle, también tenemos un problema de seguridad. ¿Sí? Sobre estas aplicaciones podemos hacer análisis del código, en el caso que tengamos desarrolladores, o escanear vulnerabilidades. ¿Sí? Y esto es válido para imágenes también, cuando vamos a levantar. Ustedes saben que el clúster de Kubernetes es un clúster que levanta contenedores. ¿Sí? Estas imágenes las podemos escanear. Hay distintas herramientas para eso. ¿Sí? Nada, esto no lo voy a nombrar, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta igual. Y el siguiente nivel es un poco transversal. Y quizás viene al después del ataque. ¿Sí? Sacar los logs fuera del clúster para poder analizar por qué nos atacaron, qué es lo que pasó. ¿Sí? Sería el después del ataque. Tener backups para poder recuperarnos del ataque. ¿Sí? Auditorías, ¿sí? Para tratar de detectar si algo está pasando. ¿Sí? Me sube el consumo de procesador por múltiples accesos y puedo saber que hay algo que está fuera de lo normal. ¿Sí? ¿No? En el caso de monitoreo, perdón, ese. El caso de saber si está pasando algo y poder hacer algo al respecto antes de que terminen por voltear el clúster o por entrar. Y bueno, las auditorías sobre los logs y sobre los accesos y qué se está haciendo dentro del clúster. ¿Sí? Tanto lo que es código como lo que es soporte, no lo voy a nombrar ahora, porque es algo genérico y ya lo estamos trabajando en general en las universidades. Vamos con la primera, con infraestructura. ¿Sí? Brevemente. La infraestructura. Fundamentalmente es a quién le doy la llave. Empieza por ahí. ¿Quién tiene la llave del data center para acceder a los servidores? ¿Sí? ¿Quién puede acceder a la red? ¿Sí? Tengo que tener, obviamente, firewall, segmentación de red, control de acceso. ¿Está bien? Si me voy a conectar al clúster, no voy a exponer el puerto del API para poder conectarme. ¿Sí? Si necesito acceder desde afuera de la red, lo hago con una VPN, con acceso encriptado. ¿Sí? Son todas cosas muy básicas, pero les cuento una experiencia que tuve cuando estábamos armando esta filmina. Nosotros en Unicem, por ejemplo, tenemos los servidores tienen todos la misma clave. ¿Sí? No, esa clave no la tiene todo el mundo, la tienen solamente las personas que pueden entrar a esos servidores. Pero nos encontramos con que hay, un poco al pensar, ¿no? Hay personas que sí forman parte, tienen acceso al data center, que no tienen por qué tener acceso a root, vamos a decir, de Kubernetes. Como muchos serán usuarios que se conectan a la API. Entonces, ¿por qué tenemos esa clave, la misma clave en los servidores de Kubernetes que en los servidores de WordPress? ¿Sí? No hay necesidad. Simplemente con cerrar el acceso por SH y se accede solamente por clave pública de esas 4 personas que tienen que acceder o que pueden ser administradores del clúster es suficiente. ¿Sí? Por eso digo que infraestructura es algo muy obvio, es algo muy fácil de solucionar muchas veces, ¿sí? Y quizás se nos está escapando. Entonces, si vamos a empezar a darle seguridad a nuestro clúster, empecemos a revisar las cosas básicas de infraestructura. ¿Sí? Este sería como el primer paso, ¿sí? para arrancar sobre esto. Y lo mismo, bueno, en el caso de storage, la preservación de documentos no es ninguna novedad, es de vuelta. Todas estas cosas es quién tiene la llave, ¿sí? Quién puede entrar, ¿sí? Lo que estamos hablando de este lado. Y cuestiones pensando ya en el clúster, ¿sí? Una forma de dar seguridad es mantener los sistemas operativos actualizados, ¿sí? El sistema operativo de los nodos, donde corren estos clústeres, y las aplicaciones, ¿no? De infraestructura actualizadas. Kubernetes tiene una característica que no sé si es porque está muy en auge, si hay muchas personas trabajando, pero está constantemente sacando nuevas versiones. ¿Sí? Es constante, ¿sí? Versiones menores y mayores, ¿sí? Constantemente sacando nuevas versiones. Y
A nosotros nos pasó cuando arrancamos con esto, que uno empieza a aprender con Kubernetes y levantás un clúster y levantás un servicio chiquito, después otro, y si esto funciona, esto es bárbaro, anda bien. Levanto un servicio grande y después pongo en producción y después levanto el Guaraní. Y cuando me encontré, tengo un clúster que funciona, es estable, es robusto, alta disponibilidad, y no lo actualizo hace 1 año y medio. ¿Sí? Y no es que hay que esperar a saber mucho de Kubernetes para hacer la primera actualización. Porque ¿quién mete mano en ese clúster para actualizarlo? ¿Quién se anima? Porque tenemos todo ahí. Entonces, y nos pasó, por eso le digo. En nuestro aprendizaje, lo que decidimos hacer fue, bueno, empecemos con un clúster bueno, ¿sí? Chiquito, migremos las cosas, que es bastante fácil migrar por suerte, no es tan complejo, y arrancamos un clúster con 3 control plane, no solo uno, y con reglas, y actualizando cada 6 meses. Un protocolo de actualización que empieza con actualizar un clúster chiquito de desarrollo en unas máquinas virtuales que tenemos por ahí. Eso nos genera, bueno, previamente leímos los problemas que tenemos que tener, los releases de cada uno de los cambios, ¿sí? A ver qué puede afectar. Hacemos la actualización de desarrollo, generamos todos esos comandos que ejecutamos, los tenemos listaditos y después lo aplicamos en producción. Y cada 6 meses nos pusimos ese desafío, actualizamos el clúster de Kubernetes con sus aplicaciones de seguridad, con las aplicaciones de infraestructura, con el GitLab, con todo lo que tenemos ahí arriba que hay que mantener actualizado, ¿sí? Que antes nosotros en particular no lo hacíamos, ¿sí? Por un problema de tiempo, lo que sea. Y esta práctica constante de actualizar, lo primero que hace es sacarte el miedo, ¿sí? Y como mucho cuando se rompa, se va a romper algo chiquito, ¿sí? Porque fuimos escalando de a poco. Es necesario y está bueno, ¿sí? Esta práctica constante de actualizaciones. Sobre Kubernetes, es muy seguro actualizarlo, dicho después de haberlo hecho 5, 6, 10 veces, ¿no? La primera vez nadie quiere meter mano, ¿sí? Entonces arranquen con un clúster y vayan actualizándolo, ¿sí? Esa es la recomendación en cuanto a esto. Volvamos a infraestructura, me fui un poquito del tema. Bueno, limitar el acceso a SSH, lo que le decía. Ojo que si alguien entra con root a los nodos del clúster, ahí puede conseguir las credenciales de acceso como administrador y ya puede estar manipulando el completo, ¿sí? O puede tener acceso a las bases de datos internas porque somos root, justamente. Entonces, el acceso, que sea todo por API, ¿sí? Y solo unos pocos que tengan ese acceso a los servidores donde está corriendo el clúster. Bueno, implementar configuraciones seguras, ¿no? Esos sistemas operativos donde vamos a levantar los nodos, que tengan los puertos cerrados, que tengan solo los sistemas que tienen que tener mínimos para funcionar, y no más que eso, ¿sí? Bueno, un poco esto es lo de infraestructura. Vamos con algo más interesante ahora, la gestión de clúster. Para poder pensar qué queremos actualizar, tenemos que conocerlo un poquito a Kubernetes, ¿no? Entonces esto va a venir bien para los que todavía no lo conocen, y para los que tienen hacemos un repaso. El clúster de Kubernetes son 2 tipos de nodos distintos, ¿sí? Los workers y los control plane. En los workers es donde se ejecutan las tareas, ¿sí? Estos son roles, o sea, un nodo puede cumplir los 2 roles. Para los tamaños de universidades que tenemos nosotros, no hace falta separar un control plane exclusivo para eso. Quizás algunas universidades grandes sí, en nuestros casos no. O sea, nosotros tenemos los 2 roles en los mismos nodos cumpliendo en este momento. Los workers tienen principalmente el manejador de contenedores, ¿sí? Un containerd que viene por defecto si instalamos con kubeadm, un Docker puede ser también, depende de la elección que tengamos. El kubelet, ¿sí? Que es aquel objeto de Kubernetes que se va a comunicar con los contenedores, el que se va a saber, el que va a levantarlos, el que va a saber el estado que tienen, ¿sí? Espérate, volvete. Ahí estamos. Kubeproxy para las comunicaciones. Y el control plane tiene un scheduler, ¿sí? Que es el que va a decidir dónde levantar los pods, los contenedores en qué nodos se levantan, en base a un montón de características. El control manager, que tiene unos cuantos binarios. Y un par de cosas importantes. La base de datos de etcd, ¿sí? Que es una base de datos distribuida, donde está el estado del clúster. Todos los manifiestos que nosotros aplicamos para poder definir qué queremos del clúster, qué estado queremos que tenga, se guardan en el etcd. Y por otro lado, fíjense en que todas las flechitas van para el medio, ¿sí? La API, ¿sí? La API es el punto neurálgico de comunicación, ¿sí? Nosotros podemos tener 3, 5, 7 control plane, siempre número impar para poder garantizar la alta disponibilidad. Uno también se puede tener, pero no hace falta, tengamos 3 como mínimo.
Y cada API trabaja de forma independiente, ¿sí? No se comunican entre ellos, ¿sí? La API se comunica únicamente con etcd, ¿sí? Lo que se comparte entre los nodos de los control plane, entre los master, es la base de datos únicamente. ¿Está bien? Podremos saber entonces que las dos cosas importantes acá es el etcd y la API, ¿no? ¿Sí? Estas dos son las importantes. Obviamente lo que tenemos que proteger. ¿Sí? Lo otro son contenedores con aplicaciones muy bien hechas, muy seguras, ¿sí? Que hizo quien desarrolló Kubernetes, con muy poca vulnerabilidad, ¿sí? O sea, Kubernetes fue pensado para ser seguro. Entonces, lo que nosotros tenemos que proteger son los dos puntos de acceso a la información, ¿sí? Y a quien puede modificarla, ¿sí? La API y el etcd. En el caso de la API, el acceso siempre es mediante certificados, ¿sí? Incluso para la comunicación de los otros módulos. No puede acceder con un usuario con otros métodos, pero por defecto es así y está bueno que sea así, ¿sí? Por certificados. El certificado de por sí es seguro, ¿sí? Son un certificado firmado por el clúster, ¿sí? Que nos habilita a poder acceder a esa API y hacer consultas. Después vamos a hablar un poquito de las restricciones que puede tener ese acceso, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer con estos certificados para poder darle seguridad? Rotarlos, ¿sí? Todos los años se renuevan, no importa, cada 6 meses o lo que sea, ¿sí? Rotar esos certificados, que no quede el mismo certificado de por vida, ¿sí? Porque si se pierde ese certificado, va a poder tener acceso a alguien, ¿no? O si queda expuesto. Usar certificados con vencimiento. ¿Sí? A nosotros nos ha pasado que por ahí entra una persona a trabajar que tiene que hacer un despliegue durante 2 meses. Bueno, hagamos un certificado de 2 meses. ¿Sí? Entonces se entrega ese certificado. ¿Sí? Y algo muy importante, el método de distribución. El certificado lo mandamos por mail y queda en el mail. Lo mandamos por WhatsApp, lo mandamos por... ¿sí? ¿Cómo distribuimos ese certificado para que siga manteniéndose protegido? ¿Sí? Bueno, después vamos a hablar de un método, el método que usamos para distribuirlo. Pero bueno, estas son las cosas importantes para que la API sea segura. Desde ya el puerto de la API, el 6443, tiene que estar protegido a través de un firewall cerrado a las redes que corresponde, ¿sí? Acceso por VPN, ¿sí? Eso es una configuración que vamos a proteger un puerto, como siempre, ¿está bien? Vamos al otro. El caso del etcd, ¿sí? En el caso del etcd, nosotros normalmente lo usamos a la base de datos en el mismo control plane, ¿sí? Se puede sacar afuera también. En el caso que se saque fuera, ¿sí? Que se separe por un exceso de carga, ¿no? O realmente mucho uso, cosa que de vuelta no creo nos pase, hay que proteger la comunicación. Pero si está dentro, ¿sí? La comunicación va a ser interna. El puerto del etcd no vamos a sacarlo fuera del nodo, entonces solo tenemos que permitir que ese etcd se comunique con la API. Entonces ese acceso al etcd dentro de todo va a ser seguro, ¿sí? No hay mucho que hacer porque está dentro de los nodos. ¿Sí? Mientras que nadie pueda entrar al nodo, no va a haber problema. Por defecto, es seguro, ¿sí? El etcd. Ya se accede por certificados de la API y la comunicación ya es encriptada dentro del etcd. Lo que tenemos que tener, más por una cuestión de seguridad, si se quiere, de alta disponibilidad, hacer un backup, ¿sí? de la base de datos esa, pero más que nada por una cuestión de recuperación ante catástrofes que por un ataque en sí. ¿Está bien? No está de más igual el backup, desde ya. Bueno, un poco con esto, en realidad estoy contando lo que ya Kubernetes tiene. ¿Sí? Otra cosa que nos provee Kubernetes es, ahora sí, esos certificados que nosotros creamos para esos usuarios, podemos limitar el acceso que tiene. ¿Sí? Una de las cosas que queremos con Kubernetes es, así como con Linux, nosotros no entramos con root a Linux y hacemos todo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro usuario y para ciertas cosas tenemos que pasarnos como root para poder ejecutarlas. La idea de Kubernetes es un poco eso también. ¿Sí? El usuario administrador lo vamos a usar para gestión, para la gestión de administración justamente. Pero no usemos los certificados de administrador para todo. Creemos un usuario como corresponde para cada usuario, ¿sí? Un certificado para cada usuario. Y a esos certificados, démosle solo los permisos necesarios. ¿Sí? Lo que ya nos ofrece Kubernetes es un poco de control de acceso basado en roles. ¿Sí? En Kubernetes, todos son recursos. ¿Sí? Un nodo es un recurso, un pod es un recurso.
Un config map es un recurso, un secret es un recurso, e incluso aquellas aplicaciones que están hechas para Kubernetes definen un backup como un recurso. ¿Sí? Es un objeto, un manifiesto guardado en la base de datos. ¿Sí? Luego, sobre esos recursos se pueden hacer distintas acciones. Se pueden listar, leer, crear, ¿sí? Es muy fino, ¿sí? El detalle. Yo puedo listar un pod, pero no borrarlo, por ejemplo, ¿sí? Es muy fino todo lo que se puede hacer. Y lo otro que tenemos son los sujetos, ¿sí? Un usuario, un grupo, son sujetos, ¿sí? Y un service account. Un service account es una forma abstracta de usuario para una aplicación. Cuando una aplicación se quiere comunicar con otra o con alguna API o con alguna parte del control plane, lo hace a través de un service account. Y también es un sujeto, ¿sí? Estas son las tres partes, si se quiere, de lo que nos provee Kubernetes, lo que Kubernetes es. La forma de combinarlos, ¿sí? Kubernetes nos da un rol, ¿sí? ¿Un rol qué es? Un conjunto de recursos que pueden hacer ciertas acciones. ¿Sí? Un pod que se puede ver, un secret que se puede borrar, o no puedo hacer nada sobre un nodo, ¿está bien? Yo voy a hacer, en esa definición de rol que creo, voy a hacer esas combinaciones de todos esos recursos con cada una de sus acciones en cada uno de sus recursos. ¿Sí? Y luego lo que hago es unir el rol con un sujeto. Entonces digo, yo ese rol que creé, lo voy a aplicar a tal usuario. Si yo digo que un rol es asterisco para acciones asterisco, lo voy a aplicar al usuario administrador. ¿Sí? Simplemente eso. Y luego hay como dos niveles. Hay un rol y un role binding, ¿sí? Cuando hablo a nivel de namespace. Yo digo, todos los pods de este namespace se pueden listar. ¿Sí? O hay un cluster role y cluster role binding cuando hablo a nivel de cluster. Yo puedo listar todos los pods de todo el cluster. ¿Sí? Pero hay solamente esos dos niveles. Yo no puedo decir en Kubernetes, un usuario puede ver estos dos pods en el namespace, pero no puedes ver estos otros dos. ¿Sí? Siempre Kubernetes, lo que trabaja siempre, hasta ahora, trabaja Kubernetes ¿sí? A nivel de namespace. Entonces, las limitaciones que puede dar un usuario es sobre un namespace o sobre otro. Por eso es muy importante que las aplicaciones que nosotros desplegamos en Kubernetes, cada uno esté en su namespace separado. ¿Sí? Porque si yo quiero, como administrador del clúster, limitarle a los usuarios, a los que despliegan acciones, lo tengo que hacer a nivel de namespace. No lo puedo hacer a nivel específico de pod. ¿Sí? Un ejemplo más práctico. Si yo despliego el mapuche y el guaraní en el mismo namespace, porque, no sé, lo administra el mismo grupo de personas, si yo quisiera a un grupo de personas decirle, vos te vas a encargar de guaraní y a otro vos te vas a encargar de mapuche, no puedo hacer eso. Entonces, los usuarios que administran guaraní van a poder ver las claves que se usan en el mapuche, cosa que no queremos. ¿Sí? Eso siempre trabajando, si trabajamos con grupos distintos que administran aplicaciones distintas. ¿Sí? Bien, imagínense que toda esa configuración es bastante compleja, porque como es tan fina para cada recurso, para cada cosa, es imposible poder gestionar de forma muy finita, como yo les digo, y darle solamente a cada usuario el permiso que tiene y nada más. Entonces, lo que nosotros optamos por hacer es instalar una herramienta que se llama Capsule, ¿sí? Es una herramienta que para trabajo colaborativo, no es colaborativo, es para trabajar en grupos sobre Kubernetes, ¿sí? A los grupos le llaman tenant, esta herramienta. Es de las menos restrictivas, ¿sí? Aclaremos, estamos trabajando en distintos grupos de trabajo que no quieren romperle a propósito las cosas al otro. Y Kubernetes permite mucho más que esto. O sea, Kubernetes puede hacer un clúster de clusters y darle un control plane a cada grupo de trabajo. Pero nosotros, para el nivel, para una universidad, ¿sí? Donde todos los empleados lo que quieren hacer es trabajar, lo que nosotros tenemos que evitar es que uno borre sin querer el volumen de otro, ¿sí? O que vea contraseñas del otro, ¿sí? No hay un hacker infiltrado que vamos a estar queriendo romper cosas de los demás, ¿sí? La idea estamos pensando en un trabajo sobre todos técnicos que lo que quieren es que sus cosas funcionen y ya. Entonces la herramienta Capsule para nosotros se adapta bastante bien. ¿Qué es lo que nos permite Capsule? Aparte de usar las cuestiones de reback que ya tiene Kubernetes, nos da algunas características extras. Por ejemplo, podemos agarrar un grupo de trabajo y decirle que cree su propio namespace. No tiene que estar el administrador creando un namespace y después darle permiso. Entonces, cada uno puede crear su namespace. Se puede limitar la máxima cantidad de recursos. Ahora les voy a dar un ejemplo de eso. Podemos permitir ciertos dominios a una persona y a otros no. Dominios
de ingress, ¿no? Nombres de dominio para acceso. Podemos decirle que solamente acceda a ciertos storage class, ¿sí? O sea, a ciertos volúmenes de cierto tipo, y no a todos. Por ejemplo, si tenemos un grupo que trabaja con desarrollo y uno que trabaja en producción, a desarrollo le vamos a dar un storage class de una velocidad limitada. Y no necesitamos darle un SSD para desarrollar, y por ahí al que trabaja en producción sí. Bueno, entonces, se pueden poner una serie de limitaciones, ¿sí? Al tenant, a ese grupo de trabajo, cuando trabaja en el clúster. Ejemplos. Así, siempre con dibujito todo es más fácil. Tenant 1, ¿sí? O sea, Lucas pertenece, por ejemplo, al Tenant 1 y también pertenece al Tenant de Económicas, ¿sí? En el Tenant 1 tiene creado 2 namespace. Y en el Tenant de Económicas también tiene creado 2 namespace, pero tiene el límite de recursos. Esto lo usamos realmente. La Facultad de Económicas dijo, quiero aprender de Kubernetes, pero no tengo capacidad para poder administrar mi clúster. No tengo 10 nodos para meter en el clúster, pero quiero alta disponibilidad y tengo un solo nodo. Bueno, dame tu nodo, lo incluyo en el clúster, te creo un tenant y te doy, tu nodo tiene 8 CPU y 64 GB de RAM, te doy 8 CPU y 64 GB de RAM para usar en tu tenant. ¿Sí? Entonces, Lucas entra, hace sus pruebas, o pone cosas en producción, y lo hace sobre la infraestructura nuestra de rectorado, ¿no? Pero tiene el beneficio de que tiene alta disponibilidad. Y cuando despliega sus aplicaciones no lo hace sobre su nodo, lo hace sobre el clúster. ¿Sí? Entonces, aportó la Facultad de Económicas lo que podía aportar, lo que necesitaba, ¿sí? Y tiene su uso sobre eso. Pero tiene el beneficio de compartir el clúster de infraestructura y otra persona que lo gestiona el clúster. ¿Sí? Entonces, realmente nos vino muy bien este caso. Por ejemplo, allá está L. Gómez, Tenant IT, ese sería yo. Pero yo solamente puedo crear dominios como asterisco.it.ciu.edu.ar. Un ejemplo. Le doy un grupo de trabajo, sí, vos podés desplegar tus aplicaciones, pero no podés crear cualquier dominio. O sea, tienen que ser los tuyos nada más. ¿Sí? Entonces se puede limitar eso. O, por ejemplo, el tenant de Sergio, que quería hacer una prueba, y le dijimos, bueno, vos podés crear solamente 2 namespace y 3 pods. Eso es un poco de las características de lo que nos permite Capsule para poder, como administrador de clúster, a estos usuarios darles ciertas restricciones. Vamos un poco con algunas cosas de despliegue ya de aplicaciones. Problemas a resolver. Cuando ustedes, los que ya arrancaron con Kubernetes, ya les debe haber pasado, y a los que no, les cuento. Como en Kubernetes todos son manifiestos, ¿sí? Entonces los manifiestos, lo lógico es que los pongamos en Git, ¿no? Hay que tener un versionado, ¿sí? Tener un control de estos manifiestos. Son archivos de texto, ¿sí? Pero los secretos, las claves también son manifiestos. Y no las queremos poner en Git. ¿Está bien? Porque no tiene por qué estar ahí. Entonces, lo primero es, ¿qué hacemos con los secrets? ¿Sí? No los queremos subir a Git. Bueno, la primera alternativa fue, bueno, cuando vayas a subir el manifiesto, ponele asterisco, 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 y haz el push. ¿Sí? Y mientras tanto, tenete guardado vos los manifiestos en otro lado. O agregarlo en un git ignore y no lo subas. ¿Sí? Fantástico, no los tenemos en el Git, pero ¿qué pasa con esto? ¿Los manifiestos dónde están? ¿Los secretos dónde están? En la computadora de esa persona. Entonces, o en la cabeza. ¿Sí? Y si trabajamos en un grupo de 5 personas, entonces esos claves las tienen que compartir. ¿Las mandamos por WhatsApp? Bueno, sí, las estaban mandando por WhatsApp, las claves. ¿Sí? No es un medio seguro para las claves, ¿sí? Entonces, es un problema. ¿Qué hacemos con secrets? ¿Sí? Con los secretos. Y acá no hay que ser ningún innovador. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos con nuestras claves. Las ponemos en el Google Chrome o las ponemos en un baúl. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso es lo que hicimos. Usamos una herramienta que se llama Vault, de HashiCorp. Quizás ya la conocen. Lo que cuenta esta herramienta es darnos almacenamiento, protección y control de acceso a los secretos. ¿Sí? Y la misma herramienta la usamos para los certificados. Entonces, le creamos al usuario un acceso al Vault, ¿sí? Y le decimos, entra y baja tus certificados ahí. ¿Sí? Y poner una clave fuerte. ¿Sí? Un poco lo exigimos, ¿no? No es que no tiene la opción. Y cambiar la clave, ¿sí? Entonces, hace un primer acceso, cambia la clave, ¿sí? Y ya tiene sus certificados y bueno, y le aclaramos, como es muy importante la difusión, las buenas prácticas, ¿no es cierto?, en seguridad. Mirá que si alguien hace algo con tu clave, sos el responsable. ¿Sí? Eso es lo primero. Un poquito de concientización, si se quiere. Porque claro, ahí pasa a ser fundamental la clave, ¿no?, de ese usuario. Pero bueno, es la única forma. ¿Qué nos da el Vault? Almacenamiento centralizado y cifrado de los secretos. ¿Sí?
Piensen que lo primero que hicimos con el Vault fue hacerle 40 copias de seguridad. Estaban todos los secretos ahí. Y como están ahí los secretos, no hace falta acordárselos. Entonces pones secretos autogenerados, que son más complejos, ¿sí? E incluso Vault te permite rotación automática de secretos, que cambien solos cada cierto tiempo. Porque no hace falta acordárselos. Entonces, ¿para qué los queremos saber? ¿Sí? Esto no lo usamos nosotros, lo permite, no lo hemos usado hasta ahora. Todos esos backups que hacemos tienen el beneficio que como los datos están encriptados, el propio Vault los deja cerrados, ¿sí? Entonces, si uno toma ese backup para recuperarlo, tenés que poner 3 de 5 claves que te da cuando vos lo cerraste. ¿Sí? Lo que se hace es, entre 5 personas de la organización, separar una clave para cada una y se tienen que juntar 3 para poder abrir el baúl. ¿Sí? Como en la llave nuclear de la bomba atómica de los rusos, bueno, algo así. Así de seguro está el Vault. Obviamente está hecho para eso, ¿no? Nos da auditoría y trazabilidad y nos da un control granular de acceso con políticas y roles. Tiene un control muy fino de qué puede acceder cada usuario, ¿sí? Con estas políticas y roles. Y eso se ajusta perfecto a lo que nosotros hacíamos con el Cápsule, ¿sí? Entonces nos venía muy bien. En particular lo que hicimos fue, hay 4 o 5 formas de poder sacar esos secretos de Vault. Nosotros elegimos la forma que afecte menos al usuario, a quien despliega la aplicación, ¿sí? Lo que sea lo menos difícil. Lo resolvimos con un operador, entonces uno lo que crea es un manifiesto de intención, necesito la clave de tal lugar. Y lo que hace el Vault es, va a buscar la clave al baúl y genera el secret de esa clave, ¿sí? Y queda expuesta para que directamente la aplicación se consulte ahí. Pero ya lo maneja el Vault. Y si uno va a Vault y modifica la clave, se modifica en el kernel la clave que teníamos. Eso lo hace el operador. Probamos las otras 4 también, todas funcionaron. Esta es la más automática. ¿Y cómo garantizar que el usuario pueda acceder solamente a su clave? Bueno, lo que te provee Vault son roles. Y es como una triangulación entre el namespace que está solicitando la clave y su service account, o sea, el service account que está en el pod que va a pedirla, y las políticas de acceso que están definidas en el Vault. El administrador va a definir esas políticas para que solo aquella persona o usuario que tiene acceso a ese namespace pueda pedir las claves de ese namespace. ¿Sí? Traté de hacer la presentación lo menos técnica posible, ¿sí? Porque la idea no era aburrirlos con códigos ni nada de eso, simplemente que queden con estas herramientas y usos y las posibilidades que nos dan, ¿sí? Vamos a volver al dibujito, que siempre es agradable. Tenemos los mismos tenants con sus namespace, ¿sí? Ahora a esos usuarios le creamos una cuenta en Vault, dándoles políticas de acceso solamente a sus claves. Entonces, cuando ellos despliegan su namespace y despliegan hacen la solicitud de los secrets, se piden las claves de ellos mismos, ¿sí? Y cada grupo con sus accesos. Además sumamos, algo que no está en la charla, pero ya que estamos lo traemos a colación, un registry, ¿sí? Un manejador de imágenes. Y de la misma forma, al usuario le creamos un proyecto que tiene acceso a sus imágenes y a sus claves, y con esto puede desplegar sus aplicaciones, ¿sí? Entonces nos cierra perfecto compartir un lugar único de claves, compartir un lugar único de imágenes y compartir un clúster único para desplegar las aplicaciones, ¿sí? Pero con seguridad, ¿sí? Nadie puede acceder a las cosas de otro, ni a propósito ni sin querer, ¿sí? Por lo tanto, no la va a poder romper. Avancemos un poquito. Saltemos esta parte. Esto lo vamos a pasar, así no nos aburre demasiado. Ahí. Ahí hablamos un poquito de uso compartido, ¿sí? Con seguridad. Ahora hay algunas cosas particulares que el administrador puede poner sobre el acceso de Kubernetes en sí. Nosotros lo que tenemos en el Kubernetes para acceder es un ingress, ¿sí? Hace las veces de proxy reverso, un Nginx en este caso. Se puede configurar muchos otros también. Ese Nginx nos da un acceso único por una única IP. Se puede poner más de una también. Y se puede poner más de un Nginx en simultáneo también, con simplemente duplicar los controladores. Nos va a dar monitoreo y nos va a dar auditoría de tráfico, porque pasa por un solo lugar. Tenemos log todos conjuntos. Además, este Ingress, este motor, tiene la posibilidad de habilitar un módulo que se llama Mod Security, que lo que hace es un firewall a nivel de aplicación, ¿sí? Entonces, cada URL que va a pasar por ahí la va a poder analizar y hace con un sistema de reglas
le va a dar como un puntaje y cuando suman cierto puntaje se lo considera un ataque, digamos, y se bloquea el acceso, ¿sí? A ese un 403 no autorizado y quedó afuera de, no pueden acceder más a la aplicación. Como es un único ingreso en el Kubernetes, con un único punto de acceso sería como nuestro firewall de data center, ¿no? Es nuestro firewall del nivel de aplicación de Kubernetes, en este caso. Bueno, algunos ataques de inyección de SQL, de cross-site scripting, sí, cosas que soportan normalmente los firewalls de nivel de aplicación. Y soportan la carga de reglas OWASP. OWASP es un conjunto de reglas hechas por la comunidad que garantizan, digamos, parar el top 10 de los ataques más comunes que hay en aplicaciones. Una cosa interesante también que tiene Mod Security, que uno le puede agregar reglas propias. No lo hice nunca, es un poco más complejo, pero si nosotros detectamos una aplicación que tiene una vulnerabilidad, ¿sí? Y ya no saben que nos entran por ahí, pero no tenemos la capacidad o no tenemos la forma aún de solucionarlo, nosotros podemos dar una regla de excepción específica para eso, ¿sí? Que impida ejecutar esa acción sobre esa URL en particular. Entonces, agregando una regla, podemos evitar un bug de seguridad de una aplicación. Entonces, es tiene muy buena funcionalidad esto. A nosotros en Unicen, la última vez que me fijé, en 24 horas había parado algo así de 10.000 intentos. ¿Sí? No todos eran intentos de ataque, ¿sí? Pero mucho escaneo, mucho buscar a ver si es un WordPress, a ver si es un PHP, ¿viste? Ese tipo de cosas, bueno, esto solo paró 10.000 y se configura con agregar tres OK, ¿sí? On, y listo, salió andando en Mod Security. La verdad que está muy bueno. Tiene un par de condiciones, ¿no es cierto? Un par de desafíos, como pusimos acá. Obviamente, al analizar las URLs puede afectar el rendimiento, porque va a entrar todo pedido que entre, va a ser analizado. En nuestro caso no tuvimos problema con eso porque no tenemos, más allá de que tenemos muchas cosas ahí desplegadas, no tenemos el problema de Córdoba con el Guaraní, ¿sí? O sea, que pueda afectar realmente el rendimiento. Entonces no hemos tenido problemas de rendimiento, pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Y un poco de configuración y mantenimiento, que es un poco de configuración inicial. Como este sistema de puntos que hace sobre los análisis que hace con las reglas, puede dar falsos positivos. Entonces, cuando vamos a poner una aplicación en producción, lo que solemos hacer es hacer un testeo general de la aplicación, recorrerla por todos lados y todos esos 403 que son falsos positivos, ir y poner la regla de excepción, ¿sí? A este no lo tengas en cuenta. Estamos hablando que una aplicación son 4 o 5 reglas, un WordPress, 10 como mucho en algunas cosas. No hemos tenido aplicaciones que hayan tenido mucho más que eso, ¿sí? Entonces, la verdad que vale la pena el esfuerzo de ese testeo inicial de la aplicación por el resto de lo que nos da la herramienta, ¿sí? Y un poco otro cambio. Hay algunas reglas que uno pone de organización que queremos que Kubernetes las maneje. Por ejemplo, vamos a bajar solamente imágenes de repositorios seguros. ¿Sí? Eso puede ser una regla tranquilamente. O vamos a bajar imágenes solamente de nuestros repositorios. ¿Y cómo hacemos que Kubernetes valide que son nuestros repositorios o que son los seguros que queremos? ¿Sí? Desde la versión 1.30 de Kubernetes, que salió algo así en marzo más o menos de este año, o un poquito antes, habilitaron el Validation Admission Policy, ¿sí? Que es una forma de aplicar políticas de admisión, ¿sí? Que van a validar esos manifiestos que se aplican. Entonces, como administrador, puedo obligar a aquellos usuarios que despliegan aplicaciones a cumplir ciertas políticas. Por ejemplo, ¿sí? El tema de los registry. ¿Sí? Solo bajar registry de lugares seguros, ¿sí? Imágenes de lugares seguros. Aparte de darnos estas validaciones, ¿sí? Que se va a aplicar antes de aplicar el manifiesto, nos permite crear anotaciones de auditoría. ¿Sí? Cuando alguien despliegue tal cosa, déjame un mensajito de auditoría, ¿sí? Para después poder yo hacer algo, tomar una acción ante un evento de esos, ¿sí? Sin, en ese caso, prohibiendo el acceso, ¿sí? O sea, prohibiendo el despliegue sería, ¿no? De cualquiera de los objetos que nombré, ¿sí? Esto es válido para cualquier objeto. Y puedo hacer mensajes de errores personalizados, ¿sí? Ahora les voy a contar uno de los que está bueno y funciona. Algunos ejemplos de para qué sirve el Validation Admission Policy. Limitar el user registry, el primero que les dije, ¿sí? Esto puede ser porque estamos cambiando un registry viejo a uno más nuevo, porque no queremos sacar cosas de Docker Hub,
¿sí? Solo queremos sacar cosas de SIU, por ejemplo, podemos a decir que para tal grupo de trabajo solamente descargas registry de SIU y nada más, ¿sí? Podemos hacer ese tipo de cosas. Evitar eliminar namespace por error. Kubernetes tiene una particularidad que la verdad todavía no la entiendo. Uno pone kubectl dlt pod y lo borra. kubectl dlt namespace y lo borra. Y borra namespace y los pod y los datos y todo lo que había dentro del namespace lo borra. No te pregunta, ¿estás seguro que quiere borrar? ¿Sí? Una cosa que la verdad es muy increíble, pero es así. Entonces algo que nos sirvió, que fue de las primeras cosas que hice cuando aprendí esto, fue decir, no se puede borrar un namespace salvo que haya una etiqueta que diga borrar igual true. Una pavada, pero uno tiene confianza que cuando le da a borrar, a mí me va a preguntar, ¿sí? Y en el mismo mensaje de error personalizado le puse, si querés poner una etiqueta, ejecuta este comando. Entonces vos copias, pegás el comando, le pones la etiqueta automáticamente y le das borrar de vuelta. ¿Sí? La verdad que eso es, te hace trabajar con más tranquilidad, ¿sí? De no borrar cosas sin querer. Sobre todo para el administrador, ¿no? Que es el que puede borrar cualquier cosa. Los grupos, bueno, cada uno se romperá sus propias cosas. Pero bueno, eso fue una de las cosas que habilitamos. O se puede exigir que haya una etiqueta en una space. ¿Sí? Si es entorno de desarrollo o entorno de producción. Yo quiero saberlo porque voy a tomar una decisión con ese namespace y voy a tomar decisiones distintas para uno que para otro, ¿no? Como administrador. Por ejemplo, la otra que ampliamos, crear secretos por Vault. Porque, digo, estamos usando secretos con Vault. Sí, está muy bien eso, pero yo le digo, está la herramienta para usar. ¿Y cómo le digo? Usala al usuario, ¿sí? ¿Cómo lo obligo a usar esa herramienta y que los secrets no los ponga más en Git? Bueno, el Validation Admission Policy me lo permite. Digo, no se pueden crear, cualquier usuario no puede crear un secret de forma directa. Solo Vault lo va a poder crear. Entonces, obligo a que nadie más puede levantar manifiestos del tipo secret. Y le pongo un poco del rol de policía, ¿no? Estamos hablando de seguridad, estamos con eso. Mucho no me cuesta igual lo de rol de policía. Otra más, el tema del Mod Security. Yo le digo, está buenísimo, nos sirve, es bárbaro. Pero si yo en el ingress de cada despliegue pongo Mod Security Off, lo deshabilito. Bueno, el Validation Admission Policy me permite no deshabilitar. Obligo a que no se pueda aplicar un ingress si está en off el Mod Security. ¿Sí? Entonces, esta herramienta, la verdad que nos resultó muy potente, en el sentido que aquellas reglas de organización, esas políticas de seguridad que uno pretende, te obliga, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿sí? A realizarlas. Hay otra también, que creo que no está en la filmina, que no solo te obliga con las reglas, sino que podés modificar las cosas que otro aplica. O sea, hace una mutación del manifiesto. Entonces puedo decir que cuando cualquier aplique cierto manifiesto, se lo voy a modificar de ciertas formas. Para agregar etiquetas, para algunas otras cosas. No lo incluí acá tampoco, pero bueno. Eso fue todo. Espero que hayan entendido algo los que no sabían Kubernetes. Bueno, si tienen alguna pregunta, disponible. Como quieran. La presentación suya de siguiente. Digamos, nos quedaban 3 charlas, acabo de suprimir la última, la pasé para mañana, o sea que nos quedan las charlas de ustedes dos, así que hagamos rápido eso. Hagamos breves preguntas y cualquier cosa, si vemos que nos extendemos, lo dejamos para mañana para la mesa redonda. ¿Quién tenía preguntas? Pablo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Anteriormente usted mencionó que mantiene aplicaciones críticas en el clúster, como puede ser un WordPress o el Guarani, y es bien sabido que cuando, bueno, al utilizar un WordPress y necesitas habilitar multisite, vas haciendo cambios en el HTML y necesitas crear volúmenes. Suponiendo, no sé, que se corta la luz y pierde todos los despliegues, pierde los volúmenes. ¿Tienen algún mecanismo de recuperar todos los datos? O sea, tener una versión justo el momento antes de que se caiga todo. Espera, no entendí por qué el corte de luz puede perder volúmenes. Bueno, suponiendo, no sé, que tiene una cadena de clúster y se caen todos los servicios y se pierden los volúmenes. ¿Tienen algún modo de recuperar los datos? Nunca perdimos los volúmenes por un corte de luz y hemos tenido varios. En general nosotros lo que usamos como volúmenes es el Longhorn. No sé si usan eso también.
que mantiene replicado en más de un nodo los volúmenes, en 2, 3 o los que se le pida. Gracias a Dios nunca hemos tenido problema. Eso en Unizen. En SIU usamos un NAS y tampoco hemos tenido problema. Lo tenemos replicado. Porque en realidad una vez que, claro, sí los datos que se pueden perder en un corte de luz son aquellos datos que todavía no se bajaron a disco, ¿no? Los que están todavía en memoria. Pero esos datos no existen, así que no hay forma de guardarlos. Así que la verdad que no nos ha pasado todavía. Espero que no nos pase tampoco. Qué suerte. No sé, ¿alguna pregunta más? Cuando hablabas ahí el tema de las 5 claves para desellar Volt, nosotros también usamos Volt, pero esto de repartir la clave en 3 personas, ¿qué pasa si un domingo se cae Volt, queda sellado? ¿Dependen de 3 personas que contesten un domingo o tienen un truquito que no se puede hacer público? No tenemos truquito. En principio, el hecho de que el volumen quede sellado no impide que los secretos que estaban existiendo sigan existiendo. Entonces, no es urgente salir a sellarlo. No sé, obviamente no se puede crear ninguna nueva. Entonces, con eso evitamos la urgencia. Pero cuando yo le comenté, nosotros primero lo implementamos en SIU. Y estábamos muy conformes con esto. Y cuando fui a Unizen y dije, vamos a usar Vault, esperá, ¿y qué pasa? La misma pregunta. ¿Y qué? Yo el domingo tengo que estar disponible para... Bueno, mandamos un mail con las 5 claves. Entonces hay 3 personas que tienen las 5 claves para poder abrirlo. No es lo ideal, pero dijimos, bueno, arrancamos por acá para poder generar confianza, porque no es tan fácil decirle a una persona, las claves no las tenés que saber, las vas a ver ese único dispositivo, ¿no? Entonces da bastante inseguridad. Así que dijimos, preferible que arranquemos, aunque sea con las claves repartidas, a no arrancar. Y la verdad que ahora lo usamos para todo. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Listo, dejamos el resto para la cena. Gracias.